Antes de que la creación existiera, antes de que los átomos danzaran o las estrellas se encendieran, el universo yacía en un silencio infinito. No había segundos que marcaran el tiempo, ni galaxias girando, ni ángeles cantando, ni océanos rugiendo, solo Dios. Entonces, en medio de esa quietud eterna, el Todopoderoso habló. Su palabra atravesó el vacío, y la realidad estalló en existencia. La luz quebró la oscuridad, y la creación comenzó su sinfonía sobrecogedora. Sin embargo, debajo de esa narrativa poética de Génesis, se oculta una arquitectura más profunda, invisible pero innegable. Escondido en el idioma hebreo, existe un diseño numérico, tan intrincado e intencional que eruditos, lingüistas y matemáticos coinciden en algo. No puede ser producto de la imaginación humana. Génesis no es solo una historia, es un plano, un código divino, cuidadosamente diseñado por el Creador. Esta estructura oculta no es numerología ni superstición, es la precisión del Dios que diseñó el ADN, estructuró la física y estableció las leyes de las matemáticas. Cada letra hebrea posee un valor numérico. Cada palabra de Génesis encaja dentro de un diseño que demuestra que la escritura tiene un origen sobrenatural. Al explorar el código numérico oculto dentro de Génesis, descubrimos evidencias de una artesanía divina que se extiende desde el inicio de la creación hasta la venida de Jesucristo. Y antes de avanzar más profundamente en este misterio, quiero invitarte a ti, que estás viendo esta presentación, a formar parte de esta misión. Dale me gusta al video para que este mensaje llegue a más creyentes, deja un comentario con tus reflexiones, suscríbete para recibir más revelaciones profundas de la Escritura y comparte este contenido con quienes aman la palabra de Dios. Juntos podemos revelar las maravillas que Dios colocó en su libro desde el primer versículo. La primera frase de la Biblia se alza como una puerta de entrada al plan divino. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En español, suena como una simple declaración introductoria, pero en el hebreo original se despliega como una obra maestra de brillantez matemática. El versículo contiene exactamente 7 palabras hebreas y 28 letras, lo cual equivale a 7 multiplicado por 4. De inmediato, Dios estampa su autoría con números que reflejan su naturaleza. 7 es el número de la perfección divina, de la plenitud y de la consumación, mientras que 4 suele simbolizar el orden creado, 4 estaciones, 4 direcciones, 4 vientos, 4 extremos de la tierra. La multiplicación de estos números declara que el Dios perfecto es aquel que estableció y sostiene la creación. Incluso la estructura de la oración refuerza este mensaje. Los 3 sustantivos centrales poseen cantidades específicas de letras. Dios tiene 5 letras, cielos tiene 7 y tierra tiene nuevamente 5, formando una simetría de 5-7-5. En esta disposición simple pero profunda, el cielo ocupa el centro. De manera silenciosa proclama que el ámbito espiritual no es un pensamiento secundario distante, sino el centro gobernante de la existencia. Lo que sucede en el mundo invisible da significado y estructura a lo que la humanidad ve y experimenta. Los estudiosos bíblicos han observado desde hace mucho tiempo que este patrón del 7 impregna todo el relato de la creación. 7 días dan forma al ritmo de la historia. La frase, "y dijo Dios", aparece 10 veces, reflejando los mandatos soberanos de Dios y anticipando los 10 mandamientos, lo que vincula aún más la creación con el pacto. La frase, "y vio Dios que era bueno", aparece 7 veces, completando el estribillo de bondad de la creación. El nombre Dios aparece 35 veces, es decir, 7 multiplicado por 5, una declaración continua de la autoridad divina sobre la creación. Las palabras cielo y tierra aparecen 21 veces cada una nuevamente, 3 conjuntos de 7, lo que sugiere orden y armonía entre los ámbitos. Esto no es un arte accidental. Es arquitectura sagrada, una huella matemática del Creador. Cuanto más profundo se observa, más innegable se vuelve la perfección. El capítulo está construido con la precisión de un ingeniero maestro, de un compositor, cuyas notas forman estructuras que la mente humana jamás podría inventar por sí sola. Estos patrones demuestran que Génesis no es un mito primitivo, ni una imaginación poética de tribus antiguas. Es un documento diseñado que revela que el Dios que creó el universo por medida, peso y número también codificó esos mismos principios dentro de su palabra.
Desde el primer versículo, Génesis declara una verdad simple pero profunda. El universo no es aleatorio. Está ordenado, tiene propósito, está edificado sobre un código divino que revela la mente y la majestad de Dios. En la cosmovisión hebrea antigua, los números eran más que símbolos matemáticos, eran portadores de significado que revelaban cómo Dios estructuró la realidad. Cada número reflejaba una verdad espiritual, incrustada en el fundamento de la creación. Por eso la Escritura utiliza los números no de manera aleatoria, sino repetidamente y en patrones consistentes. Comprender los números bíblicos es comprender cómo el Creador comunica orden y propósito. Entre todos los números de la Escritura, el 7 ocupa el lugar de mayor prominencia divina. Significa plenitud, santidad y consumación. Cuando Dios descansó en el séptimo día, no estaba recuperándose del esfuerzo, estaba declarando la obra completa. El 7 se convirtió en un ritmo integrado en el tejido de la vida. 7 días en una semana. 7 fiestas en la ley, 7 candelabros en el templo, 7 sellos y trompetas en el Apocalipsis. Este número marca la plenitud de Dios desde Génesis hasta la restauración final de todas las cosas. En contraste, el 6 representa algo incompleto. La humanidad fue creada en el sexto día, no imperfecta en su diseño, sino incompleta en su destino. Los seres humanos fueron creados para entrar en el séptimo día, en comunión, descanso y colaboración con Dios. El plan siempre fue que la humanidad transitara del esfuerzo humano al propósito divino. Sin embargo, cuando el pecado entró en el mundo, la humanidad salió del ritmo que Dios había establecido. En lugar de avanzar hacia la plenitud del 7, la humanidad quedó atrapada en el 6, esforzándose pero nunca satisfecha, trabajando pero sin alcanzar jamás la consumación. Así, el número 666 emerge en el Apocalipsis como el símbolo definitivo de la rebelión humana, la imperfección multiplicada, la humanidad repitiendo su quebrantamiento mientras intenta alcanzar una autonomía semejante a la de Dios sin el Creador. No obstante, incluso en esa caída simbólica, Dios deja una invitación. El séptimo día de la creación, el sábado, no fue simplemente un día de descanso, sino una señal profética que apunta a la redención. Se presenta como un recordatorio de que Dios desea completar aquello que nosotros no podemos terminar. El séptimo día declara que la plenitud solo se encuentra al regresar a aquel que estableció el orden perfecto de la creación. Por esta razón, Jesús proclama más tarde que Él es el Señor del sábado. Él es el cumplimiento del 7, aquel que ofrece lo que la humanidad perdió. La matemática de la Escritura revela un mensaje teológico claro. Separados de Dios, los seres humanos permanecen incompletos. Unidos a Él, la creación alcanza su perfección destinada. Desde el principio mismo, el lenguaje de los números en Génesis apunta al corazón de la historia bíblica, Dios restaurando a la humanidad de la maldición del 6 hacia la vida del 7. Génesis no tarda en revelar que los números en la Escritura están ligados al plan de salvación de Dios. Inmediatamente después del primer acto de rebelión humana, Dios anuncia una profecía que se convierte en el fundamento de toda la historia redentora. En Génesis capítulo 3 versículo 15, pronunciado directamente a la serpiente, Dios declara que un descendiente futuro, la simiente de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente, aunque ésta hiera su talón. Esta profecía es conocida como el protoevangelio, el anuncio más antiguo del evangelio. Lo que hace notable a este versículo dentro del contexto del diseño numérico es su ubicación precisa en la Escritura. Génesis capítulo 3 versículo 15 es identificado como el versículo 315 de la Biblia. Aunque los escribas antiguos no numeraban los versículos como lo hacemos hoy, la preservación providencial y la estructura de la Escritura demuestran la supervisión de Dios en cada detalle. Cuando consideramos los dígitos de forma individual, 3, 1 y 5, descubrimos un mensaje que se alinea perfectamente con la teología cristiana. El 3 refleja la naturaleza trina de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 1 señala a aquel que vendría como el Redentor prometido. El 5 es consistentemente el número bíblico de la gracia. Al combinarse, esta estructura comunica, el Dios Trino enviará a un solo Salvador para traer gracia al mundo. Este código profético, incrustado tan temprano en la Escritura, apunta específicamente a Jesucristo, quien nacería de una mujer sin padre humano. La expresión simiente de la mujer es única,
ya que la escritura normalmente traza la genealogía a través de los hombres. Aquí, el texto insinúa un nacimiento milagroso mucho antes de que María concibiera por el Espíritu Santo. El descendiente prometido traería una victoria completa sobre Satanás, su talón herido en la cruz, pero la cabeza de la serpiente aplastada en una derrota definitiva. Los números respaldan el mensaje. La profecía está colocada de manera tan perfecta dentro de la estructura de la escritura que no puede descartarse como coincidencia. Revela que incluso cuando el juicio cayó sobre la humanidad, Dios codificó la esperanza dentro del plano de su palabra. El código numérico oculto en Génesis nos asegura que la salvación nunca fue un plan alternativo. El Redentor estaba escrito en la estructura misma de la creación. Jesús no fue introducido más adelante en la historia, estuvo incluido desde el principio. El idioma hebreo, la lengua original de Génesis, opera de manera distinta a cualquier idioma moderno. En hebreo, las letras no son solo caracteres fónicos, son símbolos numéricos, cada uno con un valor específico asignado. Este sistema, conocido como gematría, revela capas de verdad entretejidas en la escritura que el texto superficial por sí solo no puede mostrar. Las mismas letras que forman palabras también participan en una estructura matemática, haciendo que el texto bíblico sea lingüísticamente significativo y matemáticamente inteligente al mismo tiempo. El alfabeto hebreo contiene 22 letras, las cuales los antiguos sabios judíos creían que eran los bloques fundamentales de la creación. Ellos enseñaban que Dios formó el universo a través de las letras de la Torá, lo que significa que la creación misma refleja la estructura de la palabra de Dios. Esto concuerda perfectamente con la declaración del Nuevo Testamento de que todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. La gematría resalta conexiones en la escritura que refuerzan la verdad teológica. Por ejemplo, nombre hebreo de Dios utilizado a lo largo de Génesis capítulo 1, Elohim Elohim, posee un valor numérico de 86. De manera notable, la palabra hebrea Hateva, que significa naturaleza, también equivale a 86. Esto no es una coincidencia ni un intento de forzar significado en los números, es evidencia de que la creación refleja numéricamente a su creador. La naturaleza lleva la huella de Dios incluso en el cálculo. Otros ejemplos refuerzan este patrón. La palabra hebrea para vida, Haim, equivale a 68, que es el doble de 34. El valor de la palabra bueno, Tov, como cuando Dios declara que la creación es buena. Las palabras asociadas con la luz, la verdad, el pacto y el Mesías se conectan de manera consistente mediante simetrías numéricas fundamentadas en la teología bíblica. Esto demuestra que la gematría no es superstición. No desbloquea poderes secretos para que los seres humanos los manipulen. Más bien, revela un diseño ya elaborado por Dios. La armonía numérica incrustada en Génesis demuestra que la escritura es producto de una ingeniería divina. El mismo Dios que programó el código genético de la vida y estableció las constantes del universo. En perfecto equilibrio también codificó propósito dentro del texto que describe su creación. En Génesis, las matemáticas se convierten en un testigo silencioso de la autoría de Dios. Cada letra está medida, cada palabra es intencional. Cada número proclama: la Biblia está viva con la inteligencia de su creador. A medida que la escritura transita hacia la era del Nuevo Testamento, un nuevo idioma continúa aportando la revelación de Dios, el griego. De manera fascinante, al igual que el hebreo, las letras griegas también funcionan como números, permitiendo que el significado numérico continúe de forma fluida a través de los pactos. Cuando el nombre Jesús se escribe en griego y se calcula el valor numérico de cada letra, el total equivale a 888. Este número posee un significado teológico profundo. En el sistema bíblico, el 7 representa la culminación divina, la obra de Dios completada. Pero el 8 representa lo que viene después de la culminación, nueva creación, nuevos comienzos, resurrección y vida eterna. La resurrección de Cristo en el 8º día. El día posterior al sábado marca un nuevo amanecer no solo para la humanidad, sino para toda la creación. Así, cuando Jesús es representado como 888,
888, se declara como el cumplimiento supremo del octavo día, aquel que introduce lo eternamente nuevo. Este concepto no aparece de manera repentina en el Nuevo Testamento. Génesis lo anticipa mediante su propia estructura. La frase, "y dijo Dios", aparece 10 veces en Génesis capítulo 1. Sin embargo, los estudiosos han observado que solo 8 de esas declaraciones resultan en la creación de algo completamente nuevo. Este detalle matemático anticipa una verdad teológica, la verdadera creación. La vida tal como Dios la concibió requiere transformación, y la transformación solo llega por medio del Mesías. La Escritura refuerza este tema de manera reiterada. En el relato del diluvio, Dios preserva 8 almas en el arca de Noé para reiniciar el mundo después del juicio. Los niños varones judíos son circuncidados al octavo día, señalando identidad de pacto y renacimiento espiritual. El rey David, antepasado de Jesús, fue el octavo hijo de Isaí, escogido por Dios cuando los demás no lo fueron. Cada 8 en la Escritura se convierte en una señal que apunta hacia un nuevo tipo de humanidad, una humanidad restaurada por medio de Cristo. Así, el Mesías no es una adición tardía a la historia bíblica. Está entretejido en el tejido numérico de la Escritura desde el principio mismo. El código numérico oculto dentro de Génesis dirige constantemente nuestra atención a Jesús como aquel que completa lo que la creación por sí sola jamás podría lograr. Él es el puente entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo caído y lo redimido. En los números, así como en la narrativa, Jesús es el centro del diseño de Dios. Génesis capítulo 5 parece, a primera vista, no ser más que un largo registro de las primeras generaciones de la humanidad, una genealogía que traza la línea familiar desde Adán hasta Noé. Muchos lectores lo pasan rápidamente, pensando que su propósito es simplemente una documentación cronológica. Sin embargo, al examinarlo con mayor atención, esta lista revela uno de los mensajes ocultos más extraordinarios de toda la Escritura. En la cultura hebrea, los nombres no son aleatorios. Portan un significado profundo e intencional que conecta identidad, propósito y destino. Cuando traducimos los significados originales de estos primeros 10 nombres, en orden se despliega un mensaje profético con una claridad asombrosa. Adán significa hombre, recordándonos la creación de la humanidad a partir del polvo. Set significa designado, presentado como el Hijo a través del cual continuaría la línea piadosa. Enos significa mortal o frágil, identificando la vulnerabilidad de la humanidad después de la caída. Cainán significa dolor, señalando las consecuencias que el pecado trajo al mundo. Luego aparece Mahalalel, cuyo nombre significa el Dios bendito, señalando una intervención divina. Jared significa descenderá, un eco inconfundible de Dios entrando en la historia humana. Enoch significa enseñanza, evocando la revelación y la verdad que Dios traería. Matusalén significa su muerte traerá, y de manera notable, el año en que Matusalén murió comenzó el diluvio, confirmando la naturaleza profética de su nombre. Lamech significa desesperado, capturando la condición del mundo caído. Finalmente Noé significa reposo o consuelo, simbolizando esperanza y restauración. Leídos juntos como una narrativa fluida, estos significados revelan un mensaje que antecede al Nuevo Testamento por miles de años. La humanidad, designada a la mortalidad y al dolor a causa del pecado, sería un día rescatada por el Dios bendito que descendería para enseñar y que por medio de su muerte traería reposo y esperanza a los desesperados. Este es el Evangelio, codificado directamente en la historia más antigua de la humanidad. Muestra que la misión de Cristo no fue un ajuste frente al fracaso humano, sino el plan original puesto en marcha desde el principio. Génesis capítulo 5 no es solo una lista, es un testimonio oculto de que la redención fue preparada antes de que la humanidad siquiera clamara por ayuda. Jesús fue escrito en la historia mucho antes del pesebre, mucho antes de la cruz, mucho antes de que la creación misma tomara forma. Esta genealogía, enterrada silenciosamente en el texto, demuestra que la Biblia es una revelación unificada, escrita por un Dios que conoce el fin desde el principio. El jardín del Edén no era simplemente un paisaje hermoso, era el santuario original, donde Dios y la humanidad habitaban juntos en una relación perfecta. Cuando la descripción bíblica del Edén
se examina con atención, su estructura geográfica y espiritual revela un patrón que más tarde reaparece en el diseño del tabernáculo, del templo. Y finalmente, de la creación restaurada descrita en el Apocalipsis. El Edén funciona como un espacio sagrado de 3 niveles. El mundo exterior más allá del jardín representa el atrio exterior, un ámbito amplio donde la creación existe bajo la autoridad de Dios. El jardín en sí refleja el entorno santificado semejante al lugar santo, el espacio apartado para la comunión y el trabajo fructífero. En el centro se encuentra el Edén propiamente dicho, donde se manifiesta la presencia de Dios, correspondiente al lugar santísimo, el lugar más sagrado y restringido donde habita la gloria de Dios. Allí se alza el árbol de la vida como un símbolo viviente de la presencia divina y del sustento eterno, en paralelo con la menorá de 7 brazos que más tarde se encontraba dentro del templo como representación de la luz y la vida de Dios. Estos paralelos muestran que el Edén fue el primer y definitivo plano de la casa de Dios en medio de su pueblo. A lo largo de la Escritura, este patrón arquitectónico enseña una verdad profunda. Dios creó a la humanidad no para existir a distancia, sino para avanzar hacia adentro, rumbo a su presencia. Los números refuerzan este movimiento narrativo hacia la comunión. La humanidad comienza con el número 6, creada pero incompleta sin la presencia santificadora de Dios. El séptimo día, el día de reposo, simboliza la redención y la comunión restaurada, Dios invitando a la humanidad a entrar en su santidad. El octavo día representa la nueva creación, la realidad de la vida más allá de los límites del antiguo orden, algo que solo Dios puede realizar. Estas transiciones numéricas del 6 al 7 y del 7 al 8 reflejan el trayecto desde la separación hacia la santidad y finalmente hacia la vida eterna. Incluso después del exilio de la humanidad fuera del jardín a causa del pecado, la estructura del Edén, basada en números, continúa apuntando hacia el deseo de Dios de traernos de regreso a su presencia. El tabernáculo, el templo y la visión de la Nueva Jerusalén siguen el mismo patrón divino, escrito primero en Génesis. Lo que descubrimos es que el código numérico oculto dentro del Edén narra en silencio la historia de la salvación. La humanidad fue formada para estar con Dios, separada por el pecado, invitada a volver por medio de la redención y destinada a habitar con Él para siempre. En Génesis, capítulo 28, Jacob yace bajo el cielo nocturno, huyendo de su pasado e incierto respecto a su futuro, cuando Dios interrumpe su viaje con una visión que revela una verdad profunda sobre la relación entre el cielo y la tierra. Jacob ve una escalera, o, con mayor precisión en hebreo, una escalinata que se extiende desde la tierra hasta los cielos más altos, con ángeles que suben y bajan por ella. Esta imagen comunica más que actividad espiritual, simboliza una conexión divina, un camino por el cual Dios alcanza a la humanidad, y la humanidad se acerca. El código numérico oculto fortalece esta interpretación. En hebreo, la expresión, la escalera de Jacob, Suyam Jacob, comparte exactamente el mismo valor numérico que la palabra hebrea para voz, Kool. Esta equivalencia no es accidental, revela que el verdadero puente entre el cielo y la tierra es la palabra de Dios, su comunicación con su creación. El Nuevo Testamento completa el misterio. Cuando Jesús habla con Natanael, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 51, declara que los discípulos verán ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Con esta afirmación, Jesús se identifica a sí mismo como la escalera de Jacob, la conexión viva que une a Dios con la humanidad, la encarnación de la palabra de Dios por medio de la cual se concede acceso al cielo. El código numérico incrustado en el relato de Génesis apuntaba silenciosamente hacia este momento, mostrando que el Mesías no es simplemente un maestro o un profeta, sino el único camino hacia la presencia de Dios. A lo largo de la Escritura, la voz del Señor se describe como poderosa, creativa y dadora de vida, la misma voz que habló y trajo el mundo a la existencia. Ahora esa voz se ha hecho carne en Cristo. Así, la estructura matemática y lingüística oculta en Génesis, capítulo 28, confirma la verdad teológica proclamada en el Evangelio. Jesús es la puerta entre los ámbitos, el mediador que restaura lo que se perdió, y el cumplimiento del patrón antiguo que Dios codificó en su palabra. La escalera que Jacob vio siempre apuntaba a Cristo,
la conexión divina escrita en el fundamento mismo de la Escritura. Cuando regresamos al primer versículo de la Biblia, descubrimos una revelación que lleva el código numérico oculto a su profundidad más grande. Génesis, capítulo 1, versículo 1, no es solo la introducción al relato de la creación, es el fundamento numérico de toda la narrativa bíblica. En hebreo, el versículo posee un valor numérico total de 2701, obtenido al sumar los valores de cada letra. Este número no es aleatorio. Matemáticamente, 2701 es el producto de 37 multiplicado por 73, dos números primos que forman una relación numérica de estructura singular. Más asombroso aún, las diversas formas en que estas 7 palabras hebreas pueden dividirse, multiplicarse y ordenarse produce de manera consistente múltiplos de 37, revelando una geometría interna compleja que no puede surgir por accidente. Refleja un diseño intencional, una firma matemática entretejida en el tejido mismo de la Escritura. Este número 37 aparece a lo largo del Antiguo Testamento en conexión con palabras y conceptos clave directamente ligados a la identidad y la misión del Mesías. Por ejemplo, la palabra hebrea para sabiduría, un atributo mesiánico, está vinculada a múltiplos de 37. Muchos de los títulos proféticos que describen al Redentor venidero comparten la misma armonía numérica. Este número aparece incrustado una y otra vez en puntos críticos de la historia bíblica, indicando que lo que fue declarado en Génesis fue diseñado para señalar en última instancia a Cristo. Las implicaciones son extraordinarias. Antes de que la humanidad cayera, antes de que la serpiente tentara, antes de que la primera promesa de redención fuera pronunciada en voz alta por Dios, la identidad del Salvador ya estaba matemáticamente impresa en la frase fundamental de la Escritura. Génesis capítulo 1 versículo 1. Proclama en silencio que Jesús es la palabra divina, por medio de la cual todas las cosas fueron creadas, coincidiendo perfectamente con la revelación declarada más tarde en el Evangelio de Juan, capítulo 1. El principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esto no es el resultado de adición humana ni de coincidencia, sino la marca de un autor divino que conoce el fin desde el principio. El código oculto revela que Jesús no fue una solución de emergencia frente al pecado, no fue la reacción de Dios ante un problema. Más bien, Él es el plano de toda la creación, aquel para quien y por medio de quien el universo fue hecho. Génesis lo oculta en sus letras y números. Los evangelios lo revelan en la plenitud de su gloria. La matemática de Génesis capítulo 1 versículo 1 se convierte en un testimonio de que la presencia del Mesías siempre ha sido central en el plan de Dios. El versículo que introduce la creación introduce simultáneamente a Cristo, demostrando que la historia de la Biblia es la historia de Jesús desde el primer aliento. El código numérico oculto dentro de Génesis hace más que demostrar brillantez intelectual. Revela el carácter del Dios que lo escribió. La precisión matemática incrustada en la Escritura confirma que la Biblia no es una invención humana surgida de la imaginación antigua. Ningún autor de la antigüedad, sin herramientas avanzadas de cálculo, sin conocimiento de estructuras numéricas complejas y sin la previsión de miles de años de transmisión textual, podría haber incrustado de manera intencional una arquitectura matemática tan interconectada que continúa resistiendo el escrutinio de eruditos, lingüistas y científicos hasta el día de hoy. Los patrones ocultos prueban que el texto se origina en una mente infinitamente superior a las limitaciones humanas. Esta verdad tiene implicaciones poderosas para toda persona que abre las páginas de la Escritura. El mismo Dios que estructuró Génesis con armonía numérica es el Dios que formó el universo, con leyes físicas tan estables que planetas y estrellas se mueven en un orden predecible. Él no es aleatorio, no es descuidado. Es el Dios de la precisión, del significado y del diseño perfecto. Y si Él manejó la creación de galaxias con una intencionalidad tan meticulosa, y codificó su autoría divina incluso en las letras que describen esa creación, entonces ciertamente también ha formado cada vida humana con propósito. La Biblia nos asegura repetidamente que Dios cuenta lo que importa. Él cuenta las estrellas del cielo y llama a cada una por su nombre. Él cuenta los cabellos de tu cabeza y la duración de tus días. Ni un solo momento de tu existencia escapa a su conocimiento. Esto significa que tu vida no es una coincidencia.
Tu identidad no es un accidente. No eres pasado por alto ni insignificante dentro del vasto alcance de la creación. De la misma manera en que Dios organizó el versículo inicial de Génesis con una estructura perfecta, también ha dispuesto cuidadosamente los detalles de tu vida con intención divina. Fuiste creado para reflejar la imagen de Dios, diseñado para caminar en el ritmo de su propósito, e invitado a una relación con aquel que no solo escribió el universo, sino también tu destino. El código numérico oculto en Génesis declara silenciosamente un mensaje de identidad. Eres plenamente conocido, profundamente amado y diseñadamente intencional por el Dios que estableció los cimientos del mundo. Su orden en la creación se extiende a su orden en tu vida, guiándote, formándote y sosteniéndote a través de cada estación, cada desafío y cada momento. Génesis no es simplemente el comienzo del mundo. Es el comienzo de la revelación. Es el anuncio de que Dios es Señor soberano sobre el tiempo, el lenguaje, los números y el destino. Cada código conduce a Cristo. Cada patrón revela redención. Cada número da testimonio de aquel que sostiene toda la creación. Permite que esta verdad despierte adoración en tu corazón. El Dios del universo construyó la creación con propósito. Y ese propósito te incluye a ti. Si este mensaje abrió tus ojos a las maravillas ocultas de la Escritura, te invito a actuar. Ahora, dale me gusta a esta presentación para ayudar a difundir la verdad bíblica. Comenta qué parte te impactó más. Suscríbete para recibir enseñanzas profundas de la palabra y comparte este mensaje con alguien que necesite descubrir la belleza escrita en el plan de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que la luz de su rostro resplandezca sobre ti, y que los tesoros ocultos de su palabra continúen guiándote hacia un asombro más profundo de nuestro Creador, Salvador y Rey eterno.